Vaya sorpresa, se volvió a filtrar un tráiler de Spider-Man. Qué inesperado, porque claro, después de que se filtrara material de No Way Home, después de que se filtrara el primer tráiler de Brand New Day, nadie podía imaginar que esto podría pasar otra vez. Y sin embargo, aquí vamos de nuevo, con el segundo tráiler completo de Spider-Man Brand New Day circulando por internet antes de que Marvel y Sony hayan podido publicarlo oficialmente. Lo mejor de todo es que ya estamos llegando a un punto donde esto empieza a sentirse más como una tradición. Cada película nueva de Spider-Man viene acompañada de una filtración gigante. Y honestamente esta podría ser la más importante hasta ahora, porque el primer tráiler nos dejó muchísimas preguntas. Pero este segundo avance parece estar resolviendo bastantes de ellas mientras abre muchas más. Hay nuevos personajes, nuevas amenazas, hay escenas que cambian por completo lo que creíamos que estaba ocurriendo en la película y sobre todo hay algo muy claro después de leer esta descripción. Brand New Day no se va a parecer a ninguna película de Spider-Man que hayamos visto dentro del MCU. Así que vamos a analizar absolutamente todo lo que muestra esta nueva filtración. Pero antes de entrar en teorías, antes de hablar de Jean Grey, de Hulk o lo que podría estar ocurriendo con Peter Parker, vamos a repasar exactamente todo lo que aparece en este segundo tráiler, porque sí, la descripción es una completa locura. Y como siempre, antes de empezar con los videos de filtraciones, este video contiene posibles spoilers sobre Spider-Man Brand New Day. Así que si no quieres enterarte de nada antes de ver la película, te recomiendo que cierres el video y vuelvas cuando ya la hayas visto. Y la descripción de este tráiler comienza de nuevo dentro de una prisión. Spider-Man se encuentra cara a cara con varios miembros de The Hand. Todos adoptan posiciones de combate. Los ninjas empiezan a moverse utilizando acrobacias extremadamente agresivas mientras Peter se prepara para enfrentarlos. La secuencia termina revelando que aquella escena que vimos brevemente al final del primer tráiler filtrado pertenece realmente a este enfrentamiento dentro de la prisión. Después pasamos a Peter Parker observando un livestream, y quienes aparecen en la transmisión son Ned y MJ. La siguiente escena muestra a Peter intentando colocarse sus web shooters, pero algo extraño ocurre. Los dispositivos salen disparados hacia una pared, y descubrimos que Peter ya no los necesita, porque ahora parece tener telarañas orgánicas. Inmediatamente vemos a Peter reunirse con Bruce Banner. Peter le pregunta si encontró una forma de suprimir el ADN mutante. Bruce le responde con una advertencia. Le dice que si alguna vez lo ve sin ese dispositivo que logra inhibir la parte de Hulk, corra. Después, Banner grita de forma exagerada y convierte la escena en una especie de broma. A continuación, vemos una secuencia donde Spider-Man se balancea por Nueva York a velocidades absurdamente altas. Está completamente fuera de control. Incluso un pájaro termina estrellándose con él. Peter golpea edificios, pierde la estabilidad y finalmente aterriza de forma accidental en una boda. A partir de este momento el tráiler se acelera muchísimo. Un tanque atropella a Spider-Man, vemos una conversación entre William Metzler y el líder de The Hand, aparece Sadie Sink en lo que suponemos es el personaje de Jean Grey, pero con el rostro oscurecido de una manera muy similar al Void que vimos en Thunderbolts. Después ocurre una gigantesca explosión en una isla. La onda expansiva alcanza la ciudad. Y de repente las personas quedan congeladas. El tiempo parece detenerse, sin embargo hay excepciones. Spider-Man sigue moviéndose, Punisher también, y existe una tercera figura que no puede identificarse claramente. Luego vemos a Jean entrando en diferentes mentes mientras intenta localizar a Spider-Man. También aparece una secuencia donde Peter se balancea desde un helicóptero, y el trailer se detiene momentáneamente. Y entonces llegamos a una de las escenas más extrañas. Peter está en la habitación de Ned. Ahí descubre fotografías de Spider-Man, y aparentemente Ned se ha convertido en un enorme fanático del héroe. Poco después, MJ se presenta nuevamente ante Peter Parker, como si nunca se hubieran conocido. Y entonces el avance vuelve a acelerarse. Una explosión de telarañas hace que Spider-Man caiga al suelo. Jean le pregunta si se encuentra bien, pero inmediatamente después amenaza a MJ. Peter le dice que no se saldrá con la suya, y entonces vemos al Savage Hulk. Jean aparentemente provoca o manipula su transformación. Hulk crece, Peter queda aterrado y comienza la persecución. Spider-Man huye, el Hulk lo persigue y finalmente utiliza un Thunderclap que envía a Peter volando por un pasillo. Después vemos a Spider-Man llegar a la casa de MJ. Le advierte que está corriendo peligro, y sorprendentemente ella le cree de inmediato. Ambos abandonan el lugar, y más adelante los vemos balanceándose juntos por la ciudad. Luego Peter presenta a MJ con Frank Castle. MJ le pregunta quién es, y Peter le explica que ya no tiene ningún otro lugar al cual acudir. En ese momento empieza una narración de May Parker. Mientras escuchamos su voz, vemos a Peter caer desde un edificio. También aparece una breve conversación entre MJ y Punisher, y posteriormente regresamos a la prisión.
pero ahora The Hand ha llegado en grandes números. Vemos a Peter sin máscara, golpeado, herido, mirando hacia abajo con una evidente tristeza. Después observamos a Punisher dentro de un automóvil y le dice a Spider-Man que si va a hacer algo, más vale que lo haga ahora. Mientras tanto continúa la voz de May. Todo esto puede volverse aterrador. Recuerda tu responsabilidad. Nunca olvides eso, sin importar cuán poderoso te vuelvas. Mientras escuchamos esas palabras, vemos una estrella ninja desplazándose lentamente hacia Peter. Después, los miembros de The Hand comienzan a utilizarse unos a otros para alcanzar a Spider-Man mientras este permanece pegado al techo de la prisión. Peter entonces se lanza en contra de ellos y crea una gigantesca especie de tornado de telarañas. Más adelante, vemos a Peter frente a la tumba de May. Le dice que la extraña y le lanza un beso de despedida. Y ese tráiler concluye con una enorme estructura cayendo sobre Spider-Man. Todo apunta a que el Savage Hulk está involucrado en esta secuencia, pero todavía queda una escena post-trailer. Peter llega nuevamente a la prisión, está rodeado por guardias. Pide un segundo para prepararse, hace algunos chistes, se estira, pregunta si todos están listos y la escena termina justo cuando empiezan a derrotarlos. Y eso es exactamente lo que muestra esta segunda filtración. Ahora sí, hablemos lo que realmente significa todo esto. Porque una de las cosas más interesantes de este nuevo avance es que cambia completamente el foco de la conversación. Porque cuando apareció la primera filtración, prácticamente todo el mundo estaba hablando de Jean Grey. ¿Quién era? ¿Realmente va a ser Jean? ¿Es la Fuerza Fénix? ¿Va a ser una villana? Pero después de leer esta nueva descripción, creo que la pregunta más importante ya no gira alrededor del personaje de Jean, gira alrededor de Peter. Porque prácticamente cada una de las escenas importantes del tráiler tienen algo en común. Peter está perdiendo el control. Primero vemos que ya no necesita los web shooters. Después lo vemos balanceándose por Nueva York como si ni siquiera entendiera sus propios poderes, y luego aparece buscando la ayuda de Bruce Banner. Y la pregunta que le hace es muy específica. No le pregunta cómo hacerse más fuerte. No le pregunta cómo controlar sus nuevas habilidades. Le pregunta si existe una forma de suprimir ese ADN mutante. Eso es enorme, porque significa que Peter sabe que algo dentro de él está cambiando, y no parece estar feliz con ello. De hecho, da la impresión de que está desesperado. Y es aquí donde Brand New Day empieza a sentirse diferente, porque normalmente las películas de Spider-Man tratan sobre Peter aprendiendo a usar sus poderes. Y aquí parece que está intentando evitar que sigan evolucionando, como si el verdadero enemigo no estuviera fuera, como si estuviera dentro de él. Y esto podría explicar muchas de las imágenes extrañas que hemos visto entre ambos trailers. El capullo, las telarañas orgánicas, la velocidad fuera de control y esa sensación constante de que Peter está atravesando una transformación, porque tal vez eso sea exactamente lo que está ocurriendo con él. Y ahora sí es momento de hablar de Jean Grey, porque si el primer tráiler la presentaba como un misterio, este segundo avance parece presentarla como una amenaza. Y eso cambia mucho las cosas, porque hay una imagen en particular que destaca por encima de todas, y es su rostro oscurecido, una apariencia que inmediatamente recuerda al Void de Thunderbolts. Y aunque no sabemos exactamente qué significa esto, si es un flashback correspondiente a este momento de Thunderbolts o si solamente estamos viendo sus poderes fuera de control, sí sabemos que Marvel no suele utilizar este tipo de recursos visuales porque sí. La intención parece clara. Quieren que Jean genere inquietud, quieren que el espectador sienta que algo no está bien. Y eso encaja perfectamente con el resto de las escenas, porque la vemos entrando en mentes, la vemos buscando a Peter, la vemos apareciendo una y otra vez en momentos importantes. Y finalmente la vemos amenazando directamente a MJ. Y aquí es donde la situación se vuelve interesante, porque si Jean realmente es la villana, Marvel estaría tomando una decisión enorme. Estamos hablando de uno de los personajes más importantes de la historia de los X-Men. Por eso sigo pensando que existe una posibilidad muy alta de que no estemos viendo a la verdadera Jean Grey, o al menos no completamente, porque todo esto encaja mucho más con una versión corrompida, con una entidad utilizando su cuerpo, o incluso una versión temprana de la Fuerza Fénix. Y si ese es el caso, Spider-Man podría estarse enfrentando a algo que está muy encima de su categoría habitual. Más adelante hay una escena en particular que me parece la más intrigante de toda la filtración, y es la explosión en la isla. Porque después de esto ocurre algo extremadamente extraño. La ciudad se congela, las personas dejan de moverse, todo parece detenerse, pero Peter sigue activo, Punisher sigue activo, y aparentemente una tercera figura también. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. Porque si esto fuera simplemente una explosión física, todo el mundo reaccionaría igual, pero claramente no está ocurriendo esto. Aquí parece existir algún tipo de alteración mental, temporal o incluso de la realidad. Y eso me parece que vuelve a señalar directamente hacia Jean, porque estamos hablando de un personaje que dependiendo de la versión posee habilidades capaces de alterar la percepción, la mente y el mundo entero. Y si Marvel realmente está introduciendo elementos relacionados con la Fuerza Fénix, entonces la escala de Brand New Day podría ser muchísimo mayor de lo que parecía inicialmente. Porque de repente ya no estamos hablando de criminales callejeros, estamos hablando de eventos que afectan a toda una ciudad. Y eso podría explicar por qué personajes como Banner o Punisher también terminan involucrados.
Y llegamos a uno de los momentos que más conversación va a generar, el Savage Hulk. Porque durante semanas hemos escuchado rumores, reportes, filtraciones, y ahora este tráiler parece respaldarlos, y lo hace de una manera bastante agresiva. Primero tenemos la conversación entre Peter y Bruce Banner, una escena que inicialmente parece inocente, pero después vemos la transformación, y entendemos por qué Bruce estaba preocupado. Porque Peter no reacciona como alguien que está viendo a un aliado, reacciona como alguien que acaba de ver aparecer a un monstruo. Y honestamente tiene sentido, porque Hulk siempre ha sido una amenaza gigantesca. Pero el Savage Hulk históricamente ha sido una versión mucho más impredecible, más agresiva, más difícil de controlar, y eso encaja perfectamente con el tono que parece estar buscando la película. La persecución, el Thunderclap, Peter huyendo constantemente. Todo transmite una sensación muy específica. Spider-Man no está tratando de ganar, está tratando de sobrevivir. Y eso es algo que rara vez vemos. Normalmente Peter encuentra una solución, improvisa, hace bromas, mantiene el control, y aquí parece completamente superado. Y esa vulnerabilidad podría terminar siendo una de las mejores partes de la película. Y entre tantas escenas de acción, caos, hay dos momentos que podrían terminar siendo los más importantes emocionalmente. Y son cuando volvemos a ver a Ned y a MJ. Porque este tráiler vuelve a recordarnos las consecuencias de No Way Home. Peter perdió a las personas más importantes de su vida, y ahora está viviendo con esa realidad. La escena con Ned es particularmente interesante, porque aparentemente se convirtió en el fanático número uno de Spider-Man, sin saber que antes su mejor amigo era Spider-Man. Y eso es devastador si lo piensas, porque Peter está viviendo una versión de su vida donde él ya no existe, donde sus amigos siguieron adelante, donde el mundo continuó girando y él quedó atrás. Luego tenemos a MJ, que vuelve a presentarse como si nunca hubiera conocido a Peter. Una escena simple pero extremadamente dolorosa, porque nosotros conocemos toda la historia, sabemos lo que significó esa relación y sin embargo ella ya no recuerda nada. Por eso me llama tanto la atención que Peter terminó llevándola con Punisher, porque demuestra que hasta cierto punto la considera importante. Y aunque ella ya no recuerde quién es él, Peter sigue intentando protegerla. Y si hay algo que este trailer nos está dejando claro es que The Hand no está aquí únicamente para decorar la historia. Van a ser importantes, muy importantes, y probablemente también responsables de algunas de las mejores escenas de acción de toda la película. La prisión aparece constantemente, los ninjas aparecen constantemente, y las coreografías descritas suenan muchísimo más físicas que cualquier cosa que hayamos visto recientemente con Spider-Man. Menos CGI, más combate directo, más improvisación y más tensión. Y hay una imagen que me encanta, y es Spider-Man pegado al techo, decenas de ninjas intentando alcanzarlo y Peter respondiendo con un gigantesco tornado de telarañas. Eso suena exactamente al tipo de creatividad que hace único a este personaje, porque mientras otros héroes resuelven con fuerza bruta, Spider-Man los resuelve pensando, y ojalá la película aproveche esto, porque es una faceta del personaje que muchas veces ha quedado olvidada. Pero después de leer toda esta descripción hay algo que sobresale por encima de todo, y es May Parker, porque cuando repasas las escenas más importantes del tráiler, la mayoría están conectadas por su voz, su mensaje, su recuerdo, y esto no puede ser casualidad. May no está narrando la acción, está guiando a Peter. Le recuerda la responsabilidad, le recuerda quién es, y le recuerda que el poder no define a una persona. Y eso encaja perfectamente con todo lo que estamos viendo, porque Peter está cambiando, está mutando, está ganando habilidades nuevas, pero también corre el riesgo de perderse a sí mismo en el proceso. Y por eso la escena de la tumba podría terminar siendo una de las más importantes de toda la película. Porque ahí desaparece Jean, Hulk, The Hand, las explosiones, las persecuciones, todo. Solo queda Peter y el recuerdo de la persona que más influyó en su vida. Y quizás realmente ahí está el corazón de Brand New Day. No en la acción, no en los poderes, no en los mutantes, sino en que Peter Parker sigue intentando aprender cómo seguir adelante después de todo. Y después de analizar esta segunda filtración, creo que Spider-Man Brand New Day acaba de subir muchísimo en mi lista de películas más esperadas. Porque no parece una secuela convencional, no parece una película construida únicamente para preparar Avengers Doomsday, y tampoco parece una historia que esté centrada en la nostalgia. Parece una película que quiere llevar a Peter Parker a un lugar completamente nuevo, más oscuro, más emocional y posiblemente más peligroso que cualquier otra cosa que haya enfrentado antes. Y ahora quiero saber qué opinas tú. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de esta nueva filtración? ¿Crees que Jean Grey realmente será la villana? ¿Qué está pasando con el Savage Hulk? ¿Y qué crees que está ocurriendo con la mutación de Peter? Y otra cosa que tenemos que recalcar es que recuerda que todo esto está sujeto a cambios, así como lo vimos en el primer tráiler que se filtró y después salió una versión ligeramente diferente. Déjame todas tus teorías aquí abajo en los comentarios. Si te gustó el video no olvides suscribirte para más contenido de Marvel, DC y todo lo relacionado con el mundo de superhéroes. Esto fue Mike's Basement y nos vemos en la próxima.